Buenas y bienvenidos a El Plan es que no hay plan. Yo soy Ana, bienvenidos. Ya saben, traigan su mate. Oigan, bueno, hoy vamos a hablar de algo que vi este fin de semana y que fue demasiado... Fue como, yo no sé cómo describirlo, pero fue como una realización, ¿saben? Como ese momento cuando entiendes, ¿sabes? Como que muchas veces hay muchas cosas que podemos entender por teoría o ese tipo de cosas, ¿saben? Como que en este caso voy a empezar de una vez, por ejemplo, un duelo. O sea, yo puedo entender racionalmente lo que sucede con un duelo cuando terminamos alguna relación, cuando muere una persona cercana, cuando tenemos un duelo de nosotros mismos. Y en efecto, yo he estado viviendo durante el último mes un duelo súper grande de mi vida, y es que volví a Pereira y volví muy sin plan, la verdad. Y como dice el título de este podcast, ahora hay un plan, y siento que es como este duelo de antes no había plan y ahora sí hay. Entonces quiero hablarles de algo que sentí mucho, pero sobre todo que entendí este fin de semana que pasó, porque siento que es como un momento demasiado importante para el duelo. Y bueno, no sé, estoy un poco nerviosa de hablar de todo esto. Siento que va a ser un episodio muy vulnerable, mucho más profundo que el anterior, obviamente. Miren que al final del anterior, que es este de Tendí mi cama, como que al final lo metaforicé, pero cuando ya lo había editado y cuando lo estaba publicando. Entonces en la descripción como que sí doy una metáfora como modo de conclusión y todo, pero bueno, no sé, qué risa ese capítulo. No, como que no siento que haya sido el mejor capítulo del mundo, pero siento que igual quería hacerlo. O sea, como que no diría que un capítulo de relleno, porque igual como que hablo de algo importante. Miren que tengo este capulito. No sé en el anterior capítulo cómo lo tenía, creo que no se los mostré, pero bueno, como podrán ver está por encima de la ceja, y lo que pasa es que me lo corto por acá, o sea, media frente. Pero bueno. Ay, oigan, miren qué curiosa soy. Yo soy un ícono. Soy un ícono. Tengo esta camiseta del café, de la mata de café, y dice: soy ácida porque el café es ácido. No debería ser amargo. Dejen de tomar café quemado, por favor. Ay, yo acá con superioridad moral por tomar café de origen. Pero la verdad es que en el último año me volví muy fan del café de origen, porque entendí realmente, o sea, como que empecé a transitar los sabores dentro de mi boca. Transitar, no, como a experimentar los sabores como lo hacen los catadores de café. No soy catadora de café, pero aprendí cositas y eso cambió todo. Y ya, hoy en día tomo buen café o no tomo. Y cuando no, tomo mate, ya saben, código de descuento en Matena, Anarch10. Entonces les digo, soy un ícono porque estoy tomando mate con una camiseta de café. Me parece demasiado icónico. Bueno, entonces, voy a empezar. No. No sé ni cómo empezar, porque siempre que lo hablé con mis amigas, siempre que lo hablé, bueno, como que lo hablé con 3 amigas, en su momento como que se lo hablé a una amiga, a mi amiga Bruna. Qué risa, o sea, yo siempre acabo hablando de Bruna, es muy chistoso, Dios mío. Ojalá un día pueda hacer un podcast con Bruna y sería como un full circle moment. También lo hablé con mi amiga Cata, que es argentina, y que con Cata sí estamos como buscando la manera de hacer un podcast las dos, o sea, como un capítulo donde ella sea la invitada, porque tenemos tantas conversaciones como tan profundas y de todo que wow. Pero bueno, como que lo hablé con ellas, luego con una amiga de acá. Entonces, bueno, se los voy a contar tal cual como empecé a contárselos a ellas. Yo me desperté el sábado después de mi primera semana de trabajo, de volver a emplearme, con una sensación muy extraña de, mi primer día de descanso en mi trabajo. Y me dio mucha tristeza y empecé a sentir mi tristeza, como que no la racionalicé de una, sino que solo la sentí. Y entonces empecé como a decir, bueno, como que cuando ya llevaba harto tiempo dentro del sentimiento, dije, bueno, yo sé que yo estaba triste, o como que me achanté un poquito, o no me achanté, yo la verdad me achanté esa mañana, pero como que sí sé que ayer, viernes, tuve un sentimiento de extrañar, de saudades, de voluntariar. Porque estaba hablando con mi amiga Gigi, que ella es de Cartagena y ella ahorita está viajando en Brasil y está voluntariando.
y las dos tuvimos una conversación hermosa en la que ambas estábamos presentes, no estábamos como en videollamada ni nada, pero estábamos pasando tiempo juntas, así fuera por nuestro chat de Instagram. Estábamos como hablando así, real time, hablando de muchas cosas. Nos estábamos riendo un montón porque yo soy una payasa. Yo imito muchos acentos y me encanta imitar acentos, la verdad. Ella es de Cartagena, yo me puse a imitar el acento costeño, fracasé, entonces ella se rió mucho y yo me reí más porque ella se estuviera riendo. En fin, tuvimos un gran momento y ella, bueno, le pregunté cómo en dónde andaba, bueno, me contó cómo ha conseguido voluntariados, porque ella sí me preguntó mucho sobre Workpackers, que también tenemos código PolíglotAnarch, ya saben, $10 de descuento en la membresía anual. Es un gangazo, la verdad, siento que vale muchísimo la pena. Yo empecé a viajar así, pero Gigi es una persona muy echada para adelante y como que no tiene tanto conflicto, digamos, como vendiéndose. O sea, ella es muy costeña, ella es muy cartagenera y ella sabe venderse de una manera, ella es bailarina. Y wow, es algo que admiro un montón de ella porque ella empezó a hacer voluntariados cuando estaba en Palomino. Fue a Palomino, consiguió voluntariado hablando, diciendo, miren, yo puedo hacer esto. Y consiguió voluntariado así. Yo en Palomino también conseguí voluntariado así. Y ella y yo como que en el pasado indagamos mucho sobre como qué tan necesario era tener Workpackers para empezar. Voy a abrir un paréntesis porque sé que mucha gente que escucha mi podcast, que me sigue por los voluntariados y seguramente esto les puede servir. Yo personalmente recomiendo Workpackers para empezar a hacer voluntariados porque eso fue lo que a mí me sirvió. Yo digamos como que no tengo ese talento innato y ese carisma que sí tiene Gigi o que mucha gente tendrá para llegar a un hostal random sin plan y decir, hola, miren, yo les puedo ayudar en todo esto, Saben, como que esa confianza yo la tuve que construir con mi experiencia en voluntariados. Yo siento que en cualquier cosa para mí es muy importante para yo poderme vender, saber de lo que estoy hablando, ¿saben? Como que saber en el sentido de saber que soy capaz y que tengo como esta experiencia, ¿no? Y eso me pasa en los trabajos y sobre todo con los voluntariados. La primera vez que yo hablé para conseguir un voluntariado les hice una miniserie en Instagram de eso, incluso en su momento fue en Barichara que llegué pagando un hostal y llegué a preguntar, ¿la tienen voluntariado? Nadie tenía voluntariado, como que era temporada baja, entonces como que eso de voluntariado estaba más embolatado, pero acabé consiguiendo justamente porque llegué a un hostal café a decir, hola, miren, yo puedo hacer todo esto, les puedo ayudar con redes, les puedo ayudar con atendimiento, o sea, pues siendo mesera acá del café, les puedo ayudar con limpieza, les puedo ayudar a organizar el hostal, bueno, o sea, todo. Hablé de todo lo que ya había hecho, justamente porque al empezar yo no tenía experiencia en nada de esto de hostales, nunca me había quedado en un hostal, empecé yendo a Río de Janeiro, que aparte fue súper lejos, en fin, y siento que lo que me ayudó a mí para hablar de esa manera, con tanta confianza y tanta propiedad de lo que yo era capaz de ofrecerles, fue justamente la experiencia previa. Entonces, yo para cuando conseguí mi primer voluntariado, hablando que el primero fue ahí en Barichara y después ya fui a Palomino a conseguir, y conseguí en efecto 2 voluntariados por mi propia cuenta y eso me hace sentir muy orgullosa, sobre todo porque en lugares como Palomino los voluntariados suelen ser muy así, suelen ser muy de contacto, de esta persona conoce o esta persona me recomendó y en fin. Sí hay voluntariados que salen en Workpackers en Palomino, pero bueno, como que igual es más hablado, ¿no? ¿Qué me ayudó Workpackers al principio cuando me fui a Río de Janeiro? Que en Río de Janeiro primero habían varias vagas de voluntariado, habían varias vacantes de voluntariado. En Brasil Workpackers es muy popular, de hecho Workpackers es de Brasil y a mí me daba mucho miedo como yo llegar a Río de Janeiro, que sabía que me iba a quedar ahí un mes y no tener dónde dormir. También como que en caso de que el voluntariado saliera mal me daba miedo como ok, me va a tocar, o sea, si algo sale mal me toca conseguirme un hostal y Workpackers tiene un seguro que te ayuda a cubrir noches de hostal en caso de que tengas que pagarlas. Yo les conté cuando me fui a un voluntariado en uno de los podcasts de esta temporada. Les voy a dejar el link en la descripción porque no me acuerdo qué número es, pero creo que es como Saberse Ir, creo que es el nombre de ese podcast. En fin, entonces Workpackers siento que tiene como esta vaina de seguridad, como el seguro de por sí y seguridad de los anfitriones están verificados, sabes, como puedes ver los reviews de la gente y sabes a dónde vas a llegar, como que tienes ya algo mucho más planeado.
Y si bien mi podcast se llama El plan es que no hay plan, siento que para empezar me ayudó muchísimo tener Wordpackers. En cambio Gigi sí es muy el plan es que no hay plan. Y lo admiro un montón de ella. Y parte de la razón del nombre de este podcast es porque yo admiro mucho a la gente que no tiene plan. Y en algún punto de mi vida también he sido muy esa persona. Como que en ciertas áreas, en ciertas esferas de mi vida he sido muy el plan es que no hay plan. Sobre todo siento que con mis planes de vida y les conté en el podcast de las metas, como que si bien yo siempre tenía como una meta, llegó un punto en el que como que ya era como, ok, voy a saber cuál es el siguiente paso y ya, como que después miro y ya, y así voy poco a poco construyendo mi camino. Y más o menos estaba así al volver acá a Colombia. Fui a Palomino, me conseguí voluntariado hablando, tal, y yo no sabía bien para dónde iba a ir. Y empezó como toda esta crisis de haber vuelto y no saber y bla, bla, bla. Todo eso ya se los conté. Finalmente vuelvo a Pereira. Y poco a poco se me va construyendo una vida diferente a la que venía viviendo hace varios meses, años, en fin. Entonces, volviendo a lo que hablé con Gigi, a pesar de que estoy en otro punto de mi vida y ella me estaba contando y me alegró muchísimo, me alegró infinitamente por ella y la estaba escuchando con mucha alegría, me dio como esta sensación de saudades, esta sensación de ¡ay! Extraño voluntariar, extraño esa rutina y extraño también como el yo poderme sentir como ella me contaba, no, yo me conseguí el voluntariado hablando y así, como que sentir que soy imparable, que soy muy poderosa por conseguirme un voluntariado hablando, o en fin, conseguirme cualquier voluntariado, como que independientemente con o sin Wordpackers, siento que el viajar, el moverte y todo eso me empoderaba mucho. Y extrañé mucho esa rutina que desarrollaba en cada voluntariado. Extraño mucho esa vida de voluntariado y el sábado en la mañana me desperté con esa sensación, pero más profunda, hacia la nostalgia, hacia quiero volver a hacerlo, quiero volver a esa vida de alguna manera, pero también acababa de pasar mi primera semana de trabajo. Esa semana no solo fue la conversación con Gigi, sino que también como que vi mucha cosas relacionadas con eso. Entonces sí, fue como esto de cayó mi realidad de tengo ahora un trabajo y en 2 semanas entro a la universidad. Bueno, esto lo van a ver el día que entro a la universidad. Y lo de la universidad, miren que es algo que me da mucha ansiedad. Dios mío, no saben la crisis de ansiedad en la que estaba ayer y hoy también. Espérenme ese otro mate. Entonces, en efecto, cayó, ¿cómo es que dicen en portugués? Me cayó la realidad. Ellos en portugués tienen una expresión, pero no me acordé. Pero sí, me cayó como la realidad en medio de ese sentimiento de extraño voluntariar. Pero sé que dentro de los próximos meses no voy a hacerlo. Y no sentí una tristeza de desolación de jamás, nunca jamás voy a poder voluntariar, no. Sino como de, mi vida de verdad cambió. Y mi vida de verdad tomó un giro súper inesperado, que parte de ir por la vida sin plan es como también estar abierta a que este tipo de cosas pasen. A que de la nada deje de tener esta rutina o bueno, como estas dinámicas de hippie o estas dinámicas pues más en movimiento y tenga una vida un poco más ordinaria o como un poco más cercana a el molde, que yo siempre digamos como que fui muy rebelde con eso y de hecho el segundo capítulo del podcast se llama ¿Por qué no fui a la universidad? E imagínense dónde estamos ahora, que ahora es como ¿por qué entré a la universidad? No va a ser un capítulo de por qué entré a la universidad, ¿no? Les puedo decir acá, y es que como que me inscribí un día impulsivamente y después como que pasó el tiempo, hice pruebas, las pasé y como que cada vez se hacía más real y cada vez era como más la presión de bueno, no esperes a ver qué pasa, toma tú una decisión, porque
En efecto, yo me inscribí y dije, vamos a ver qué pasa. Muy sin plan. Yo no me inscribí con la intención de pasar, no me inscribí con la intención de que me aceptaran en la carrera, ni mucho menos de entrar. Me inscribí como para ver qué pasaba. Y al final estuve en esta decisión y la consulté con un montón de gente, pero al final era una decisión que era mía y tomé esa decisión de entrar porque sabía que si decía que no, luego iba a estar en este momento preguntándome, ¿cómo hubiera sido si hubiera entrado a la universidad? No sé qué tanto me hubiera carcomido el pensamiento. La verdad no creo que mucho. Ha sido mucha más la ansiedad que he sentido, yo creo, que lo que me hubiera carcomido el pensar ¿qué hubiera pasado así? Pero siento que justamente por esa ansiedad y ese miedo que tengo de enfrentarme a esta situación en la que nunca he estado, pues que estuve virtualmente con mis únicos semestres de sociología, pero nunca antes había entrado a una carrera universitaria en una universidad y en un campus y con interacción con gente y en todo caso es un sentimiento que la Ana que tomó la decisión sabía que iba a aparecer y que la Ana del futuro se iba a encargar, y actualmente estoy encargándome de transitarlo, en fin, todo. Y bueno, ¿cuál es el plan? Entrar a la universidad, ver cómo me siento, escucharme, aprender, acabar el semestre. En efecto, de hecho es una gran meta de este año, acabar ese primer semestre y ya, ese es el plan. Capaz si no es un plan que mucha gente pensaría de, no, o sea, quieres acabar los 5 años de carrera. Siento que es demasiada presión para mí el yo proponerme 5 años fijos en mi mente de esto es como se van a ver mis próximos 5 años. Y si bien un semestre parece poco tiempo para una carrera universitaria, para mí es demasiado abrumador y siento que es algo que a pesar de que sea abrumador, como que puedo manejar. Como que si yo tuviera esta presión de tengo que acabar 5 años de carrera, no, o sea, no hubiera entrado. Pero bueno, como que un semestre se ve bien y mientras obviamente voy a ir ahorrando para el segundo. Si definitivamente entro y digo no, esto no me gusta, pues ya, como que sé que no existe la presión de seguirla y que tal vez otra carrera se va a ajustar más a mí. Para quienes se preguntan, voy a estudiar artes en una universidad pública, entonces tampoco creo que vaya a ser tan dramático como que si hubiera entrado a estudiar medicina, como que ¿saben? O sea, pues no, o sea, siento que es algo que tiene sentido y que tengo toda la pinta de estudiar artes. O sea, miren mi capul, miren mi pañoleta y ya. Hoy no tengo como ningún otro elemento. Bueno, los tatuajes, no sé, las pulseritas, la pulserita va acá en el tobillo, el mate también, en fin. Les estaré contando. No sé cómo va a resultar todo, tampoco sé si voy a tener suficiente tiempo para hablarles, pero sí sigo firme en que el podcast este año es mi mayor prioridad y que cada lunes nos vamos a ver por aquí. Y sí, llegamos a la sección. Bueno, de hecho, miren, ya por fin tenemos nombre de la sección última del episodio, pero decidí hacer 2 secciones alusivas al nombre. El podcast se llama El plan es que no hay plan. Y el concepto de esta sección, obviamente, quería que fuera en relación al título, que es como alguna cosa que no haya salido acorde a un plan, o bueno, saben, como alguna cosa que haya hecho sin plan esta semana, o bueno, en fin. Así que el nombre, literal, súper simple, va a ser del mismo podcast, es que no hay plan. La sección es que no hay plan. Pero a raíz de eso falta una parte del título y es el plan. Entonces decidí que van a haber 2 secciones finales. Una, el plan de la semana, y otra es que no hay plan de la semana. Me pareció demasiado increíble, la verdad, y siento que tiene todo el sentido del mundo. Así que si quieren participar de la sección, me encantaría que me comentaran aquí abajo también. El plan de la semana, ¿qué habrá pasado esta semana? El plan de la semana era, en efecto, trabajar. Esa primera semana de trabajo fue rara, pero siento que salió bastante bien, cumplí con las cosas y la verdad empecé como bien. O sea, siento que disfruté bastante el trabajo. No sé si esto fue lo mismo que dije en el podcast pasado, pero en fin, como que el plan era cumplir con los horarios, cumplir con las tareas y lo he hecho. Eso es algo que planeé. Y algo que no planeé, o sea, es que no hay plan. La reseña que hice del 6º libro de Harry Potter, si no la han ido a leer,
¿qué haces? O sea, vete ya a mi Substack a leer esa reseña. Fue increíblemente bastante larga. No suelo escribir tanto y este año quiero crear mucho y parte de ese crear es escribir. Y la verdad es que pues yo me empecé a leer el libro de Harry Potter con esa intención como de trabajar en mi hábito de la lectura. Yo sabía que el libro me gustaba, que era entretenido, todo bien. Capaz y sí tenía pensado como hablarles, pero siento que lo hacía más como pues hablarles de cómo me había sentido con el libro y todo, pero siento que no tenía mucho por decir antes de leérmelo, pero cuando me lo acabé, me lo acabé en medio de toda esta crisis de nostalgia, crisis que me faltó decir dentro del podcast, perdón. Yo les dije que mi tristeza no era de desolación, siento que se transformó en una tristeza de aceptación. Y bueno, igual sí siento que transmití esto durante el podcast, pero como que la frase como tal de aceptación no la había dicho, así que aquí está. El punto, volviendo a esto de es que no hay plan, empecé a escribir como me sentía en mi Notion, en mi template de libritos donde traqueo las cosas, porque me movió muchas fibras, especialmente los 2 últimos capítulos. Y conforme estaba escribiendo, o sea, empecé a escribir un parrafito chiquito y conforme escribía y escribía más, me di cuenta de que eso era un artículo de Substack, entonces lo publiqué y estoy muy orgullosa de eso, así que vayan a leerlo, espero que les guste mucho. Nos vemos entonces el próximo lunes. Ya no sé si les voy a contar cómo me fue en la universidad, la verdad, pero hablaremos de alguna otra cosa. En fin, muchas gracias por llegar hasta acá y si llegaste acá, coméntame un café. Coméntame una tacita de café, pues no hay mata de café en los emojis, pero coméntame un café para yo saber que viste el capítulo hasta aquí. Y ya, nada, no sé si alguien va a comentar la tacita de café, así que si viste hasta acá, por favor, publica ese comentario para yo saber que sí hay gente que ve mis episodios completos. Recuerden seguirme en mi Instagram, en mi Substack y seguirme también acá en YouTube o en Spotify o en Substack también si estás escuchando el podcast desde la plataforma en la que lo estés escuchando. Sígueme ahí y ya, nos vemos. Hasta luego. Chao. Au revoir. Arrivederci. Paca, paca, paca. Bueno, ya, voy a dejar de despedirme como en todos los idiomas.